Les voy a invitar que vayamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. La enseñanza del día de hoy va a estar fundada o fundamentada en Primera de Corintios 15 del verso 50 al verso 58, ya terminando el capítulo 15. Y el título de la enseñanza del día de hoy es La victoria final del creyente en Cristo. Así que vamos a leer y luego vamos a ir a un momento de oración. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre amado, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, tú seas ahora abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos permitas poder entender tu verdad y tu enseñanza esta mañana, Padre. Ayúdanos, te lo ruego, como iglesia, consuela nuestros corazones, anímanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra vista en lo que debe estar nuestra vista y no en lo que quiere el demonio que esté en nuestra vista, Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hoy día llegamos al clímax del capítulo 15. Este capítulo tan glorioso que habla sobre la resurrección y es el más glorioso de la Escritura, que habla sobre la resurrección de Cristo. El tema que hemos estado estudiando, hermanos, es que la resurrección corporal nos garantiza una transformación total, absoluta, un triunfo definitivo y además una gratitud profunda. Pero no solamente eso, sino que también nos garantiza una vida presente en esta vida, en este cuerpo, en estos días, firme y abundante. Fíjense, no solo la doctrina de la resurrección nos brinda una esperanza de ser transformados totalmente en el futuro, nuestros cuerpos serán resucitados, sino que además nos garantiza un triunfo, que es precisamente lo que hoy día vamos a ver, y además una vida de gratitud profunda a Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará, y por lo tanto una vida actualmente firme y constante y abundante. El propósito, hermano, que tiene la lección del día de hoy es fortalecer la esperanza cristiana ante la muerte y encender una vida de servicio perseverante para nuestro Dios y para la iglesia de Cristo. Como dice Charles Spurgeon, no creas que has aprendido una doctrina hasta que no la veas en tu vida. Muchos de nosotros pensamos que sabemos mucho de la Escritura. Y muchos de nosotros podemos leer mucho acerca de la Escritura, mucho acerca de teología, pero no pensemos que hemos aprendido hasta que no lo veamos en nuestra vida. Y de hecho, la doctrina de la resurrección, hermano, es una doctrina que debería estar en nuestra vida constantemente. Deberíamos vivir cada día y abrir nuestros ojos cada día pensando en esta doctrina, y deberíamos cerrar nuestros ojos en la noche pensando en esta doctrina. Porque el final de todos, hermanos, va a ser la muerte, incluyéndonos también. Pero ya veremos que no de todos, porque el apóstol Pablo hace una aclaración en este texto. Ahora, este mensaje, hermano, lo que está haciendo es cerrar el capítulo 15 de 1 Corintios, que es el capítulo más extenso de esta epístola y el desarrollo más completo acerca de la resurrección que encontramos en la Escritura. El apóstol Pablo responde a aquellos escépticos
como los corintios que afirmaban que no había resurrección de muertos, como dice el capítulo 15, verso 12. Pero además de ser escépticos y no creer que había resurrección de los cuerpos, ellos ridiculizaban la esperanza cristiana con las preguntas que veíamos la semana anterior. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán en el verso 35? Esa pregunta, hermano, lo único que buscaba era ridiculizar la doctrina de la resurrección en aquellos que creían en la doctrina de la resurrección y ridiculizar a aquel que la enseñó, que fue el apóstol Pablo. Entonces, ante esa incredulidad, hermano, el apóstol Pablo les presentó un argumento que es contundente. Les presentó la evidencia de la resurrección de Cristo en los primeros versículos. Luego les presentó las implicancias devastadoras si no hubiera resurrección. Después le muestra la secuencia de ese plan redentor, mostrándonos a Cristo como las primicias de la resurrección, ¿cierto? Que es nuestra garantía de que seremos resucitados. Él primero, luego nosotros. Y ahora nos va a mostrar la naturaleza, después mostró la naturaleza del cuerpo resucitado, que hay una continuidad, hay una identidad, es decir, vamos a ser resucitados nosotros con nuestros cuerpos. Vamos a ser nosotros en nuevos cuerpos, pero a la vez vamos a ser identificables entre nosotros con una naturaleza gloriosa. Y finalmente, hermano, el cierre doxológico o cierto de exhortación que hace y práctico lo encontramos del verso 50 al 58. Y el pasaje, hermano, se puede dividir en 4 grandes partes. Primero, la transformación gloriosa de corruptos mortales. El segundo punto, el triunfo glorioso sobre el último enemigo. El tercer punto, el único digno de toda gratitud. Y el cuarto punto, la vida triunfante hoy del que será glorificado mañana. Y fíjese, hermano, que alguien escribió por ahí, se los voy a leer. Hay un predicador, dice esta persona, de la vieja escuela, pero que habla con el mismo vigor de siempre. No es popular, aunque el mundo es su parroquia, y viaja por todas partes del globo y habla en todas las lenguas, visita a los pobres, invita a los ricos, predica a las personas de todas las religiones y a los que no tienen religión, y el tema de sus sermones es siempre el mismo. Es un predicador elocuente, despierta a menudo emociones como ningún otro predicador puede hacerlo, y hace llorar a ojos que jamás lo habían hecho. Nadie es capaz de refutar sus razonamientos, ni ningún corazón ha dejado de conmoverse ante la fuerza de su llamamiento. Destruye la vida con su mensaje. La mayoría de las personas lo odian. Todos le temen. ¿Quién será este predicador? Su nombre, la muerte. Toda tumba es su púlpito. Todos los periódicos imprimen su texto y un día cada uno de ustedes será el motivo de su sermón. Hermano, todos nosotros vamos a terminar en la muerte. Hoy día vemos gente gloriosa. Hoy día podemos ver y conocer a un pastor en su apogeo como predicador. Pero todos los caminos de gloria, hermano, terminan en la tumba. Tuvimos un buen presidente tiempo atrás, el presidente, bueno, no le voy a decir su nombre por no quitarle gloria a quien debe tener gloria en este púlpito, pero tuvimos un buen presidente que luego murió y su gloria murió con él. Hemos tenido héroes en toda nación. Nosotros acá en nuestro país tenemos héroes que su gloria ha terminado en la tumba. Muchas veces nosotros vemos a los jóvenes que empiezan sus vidas quizá en una carrera, en un matrimonio, en crianza, en viajes, y se encuentran en un momento con una vida gloriosa, pero que al final del día termina en la tumba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, iniciamos nuestros matrimonios con esperanzas, con anhelos, con sueños? Y no va a pasar ni un segundo cuando estemos en el último aliento de nuestra vida con esa persona que decidimos amar y despidiéndonos. Hermano, todos los caminos de gloria terminan en la tumba. Pero la vida cristiana es lo contrario. La tumba, hermano, no es el final de nosotros como creyentes. El temor a la muerte queda cancelado porque nosotros tenemos una esperanza
Y esa esperanza, hermano, es que Dios nos va a resucitar. Por lo tanto, hermano, para nosotros la tumba no es el fin. Para nosotros la tumba o la muerte no es el cese de toda actividad, el cese de la existencia. Todos llegaremos a ese día, ¿cierto? A la muerte. Y como el epitafio de John Wesley dice, no lo voy a leer en inglés porque no tengo buen inglés, pero en español dice, Dios entierra a sus obreros, pero su obra continúa. Hermano, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La muerte no detiene el reino de Dios, ni la obra de Dios, ni el futuro, ni el futuro del obrero. Dios lo levantará en su momento. Y hermano, la muerte a nosotros no nos define. Y esa es la gran esperanza que hoy día quiero que podamos comprender. La transformación gloriosa de los corruptos mortales. Lo vemos en los versos 50 al 53, que dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El apóstol Pablo comienza, hermano, con una afirmación solemne. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Una conclusión que es necesaria. Después de haber expuesto toda la evidencia de la realidad de la resurrección de los cuerpos mortales, Pablo concluye con algo importante. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y hay una imposibilidad, hermano, en nuestros cuerpos actuales. No es una sugerencia, no es una opinión, sino que es una declaración apostólica. No pueden. Nuestros cuerpos, hermanos, son de carne y sangre. Y no se está refiriendo a los espíritus, no se está refiriendo a las almas, se está refiriendo a nuestros cuerpos. No está hablando directamente de la naturaleza pecaminosa de nosotros, como la carne. Está hablando de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo actual. Porque, hermano, está en la evidencia, está en nuestros ojos, nuestros cuerpos se envejecen, nuestros cuerpos se cansan, nuestros cuerpos se enferman, nuestros cuerpos mueren. Entonces, cuando él habla de carne y sangre, describe una condición física del presente. Nosotros hoy día tenemos cuerpos que son frágiles. Hermano, ¿cuántos accidentes no hemos presenciado nosotros, tanto en vivo como también quizás en videos o en redes sociales? Accidentes donde vemos la fragilidad del ser humano. Somos frágiles, creemos que somos fuertes, pero hermano, ante cualquier cosa, somos frágiles. Además, estamos en una condición limitada, nuestro cuerpo nos limita y por lo tanto una condición corruptible. Nuestro cuerpo se deteriora. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La herencia, hermano, no se recibe solamente en alma, sino que se recibe en alma y cuerpo. No solo en el alma, como los falsos maestros enseñaban que por la influencia griega que ellos tenían, que el cuerpo era inmundo, que el cuerpo físico era pecaminoso y que lo espiritual era santo. La herencia, hermano, que nosotros recibimos en Cristo comprende varios componentes fundamentales en la Biblia. Y la Biblia lo describe de manera integral. En primer lugar, la herencia incluye la vida eterna, pero no simplemente como una existencia sin fin. Jesús dijo en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, la herencia es la vida eterna que nosotros tenemos. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús, cualquiera que deje, ¿qué cosas? Casas. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido casas por seguir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido hermanos o hermanas por seguir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido a padre o a madre por seguir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido a nuestras esposas o a nuestros hijos por servir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido tierras por seguir a Cristo? Si no somos capaces de perder un día laboral por el nombre de nuestro Señor Jesús. La pregunta es, aquellos que no son capaces de perder poco aquí en la tierra, ¿recibirán esa herencia? El Señor Jesús dijo que todo aquel que haya dejado estas cosas va a recibir una herencia. Va a recibir 100 veces más. Es que está bueno el trabajo, pastor. El día domingo me pagan 100,000 pesos. Bueno, 100,000 por 100,000, por 100 veces, perdón. Saca la cuenta. No, es que voy a perder mi casa si no trabajo.
Saca la cuenta. Quieres tener 100 casas más. Pero el problema es que esa promesa no es para este mundo, para nuestra vida que viene. 100 veces más y heredará la vida eterna. La vida eterna, hermano, es mucho más que una existencia sin límite. Es mucho más que vivir sin ningún límite. Es mucho más que el infinito. Es una calidad de vida que radica en la vida de Cristo mismo, manifestado en la vida del creyente. Así lo dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo. Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. O sea, Él está sufriendo, Él está sangrando, Él está clavado en la cruz con Cristo. Así representa su vida el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es, a qué se refiere con esa vida eterna? Hermano, es vivir en Cristo y es vivir a Cristo. Es ya no vivir para mis placeres y deseos. Es ya no vivir para mis deseos carnales. Es para vivir en mi cuerpo la vida de mi Señor. Por lo tanto, si tú vas caminando por la calle y alguien te apedrea la cabeza porque eres cristiano, no te extrañes. Porque a Cristo lo apedraron. Si alguien te toma y te pone en un madero y te clava clavos, no te extrañes porque a Cristo lo clavaron. Si a alguien no le caes bien porque eres creyente, eres cristiano y hablas mucho del Señor o mucho de la Biblia, no te extrañes porque al Señor lo odiaron. Yo lo que vivo ahora en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la vida eterna. Y comparemos, hermanos, Gálatas con 1 de Juan 5:20 que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Escuche bien, no es conocer lo que enseña el verdadero, es conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna entonces? ¿En conocer acerca del verdadero o es conocer al verdadero? Hermanos, nosotros podemos tener ídolos en esta tierra, podemos admirar a gente en el mundo y leer mucho acerca de esa persona, conocerlo su biografía entera, saber cuánto patrimonio tiene, conocer las casas que tiene, inclusive estar fuera de su casa viendo su vida. Pero nada es como conocer a esa persona personalmente. Muchos hermanos creen que la vida eterna es conocer teología. No, la vida eterna es conocer a Cristo. La vida eterna es conocer relacionalmente a nuestro Señor. Entonces, hermanos, en segundo lugar, heredamos la tierra. Un aspecto que apunta hacia el futuro, cuando reinaremos junto con Cristo en el milenio. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús aseguró que los creyentes heredarían la tierra. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No son bienaventurados los soberbios, no son bienaventurados los arrogantes, son bienaventurados los mansos, los fáciles de gobernar. Hermano, un caballo es manso, aunque tiene mucho poder, podría hacer mucho daño solamente con la boca, solamente con, no me acuerdo cómo se llama lo que tienen en su boca, tú lo puedes gobernar, es manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y este aspecto, hermano, se centra en el aspecto futuro de nuestra herencia, el día en que reinaremos junto con Cristo en el milenio. Apocalipsis 26 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aquellos que seamos resucitados en este momento, hermano, no vamos, la segunda muerte, en la muerte segunda, no va a tener potestad sobre nosotros, sino que vamos a reinar con Él. Vamos a heredar la tierra con Él. Hermano, y cuando nosotros entendemos que vamos a heredar la tierra en ese milenio, en ese gobierno milenial, una tierra restaurada, una tierra en donde Dios va a restaurar todo lo que el pecado ha dañado, debería liberarnos a nosotros de todo afán presente por tener posesiones materiales. Algún día
vamos a recibir mucho más de lo que jamás hayamos obtenido en esta vida. Pero ¿por qué nos afanamos día a día por tener más y más y más posesiones? Cuando el Señor le dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ellos heredarán 100 veces más si han dejado casas, si han dejado familias, si han dejado hombres y mujeres por el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero fíjate, hermano, cuán desviado está un creyente cuando es materialista. A mí, hermano, de repente, bueno, como puse ayer en el mensaje, debemos excusarnos si estamos inhabilitados para venir. Y cuando hablo de inhabilitado para venir, hablo de una enfermedad. Hablo de estar tras las rejas, pero no hablo de tener que trabajar. Lo único que me muestra a mí cuando alguien se excusa por trabajo, que su corazón está en las cosas materiales. Pero es que, pastor, si pierdo el trabajo, bueno, Dios te dará otro. ¿O acaso Dios no es poderoso? ¿O acaso el Dios de Israel no es el mismo Dios que tenemos hoy? ¿O acaso el Dios que hizo brotar agua de una roca, el Dios que hizo un valle en un desierto, no es el mismo que puede darte otro trabajo? Muchas veces nosotros confundimos, hermano, nuestra vida porque no entendemos que vamos a heredar una tierra perfecta. En el reino milenial, hermano, ¿cuánta riqueza vamos a administrar? Pero mientras tanto, transamos los bienes preciados de nuestro Señor, la comunión perfecta con su Hijo, por cosas materiales. En tercer lugar, hermano, heredamos todas las promesas de Dios. El autor de Hebreos nos exhorta a ser imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12, que dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Fe y paciencia. Fe y paciencia. Es lo único que nosotros necesitamos muchas veces, hermano, en nuestra vida. Fe y paciencia. Es que yo tengo que resolver este problema. Ten fe y sé paciente. Es que si no voy a conversar con esta persona, entonces la cosa va a estallar. Ten fe y sé paciente. Dios está al control de todo. Recuerda que Él es soberano. Y la vida de fe, hermano, es una vida que está radicada en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo vivo la vida de Cristo, estoy crucificado. O sea, en esta vida lo único que espero, hermano, es dolor y sufrimiento. Pero para mí el morir es ganancia. Además, hermano, la herencia incluye transformación completa para asemejarnos a Cristo. La herencia además incluye liberación del castigo eterno, liberación de la muerte, liberación del sufrimiento, recompensas y posiciones de servicio y la capacidad de compartir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y un aspecto, hermano, importante es que el Espíritu Santo actúa como garantía de que recibiremos nuestra herencia. Esa herencia total, funcionando como un depósito que asegura el cumplimiento de todas las promesas divinas. Usted, si va a comprar una propiedad, si va a comprar una casa, usted al dueño le dice, mira, te voy a depositar esta plata, el 10%, porque yo te quiero asegurar que te la voy a pagar entera. Esa es una garantía. Dios nos dio como garantía a su Espíritu Santo, diciéndonos, te voy a dar toda la herencia y esta es mi garantía. Esa es la herencia. Esas son las arras. Y esto, hermano, es importantísimo que lo entendamos, como dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, dice, la garantía de nuestra herencia, hasta
la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es por esto que haya sentido las palabras del apóstol Pablo que es necesario que seamos resucitados. Porque de lo contrario, hermano, no podríamos adquirir esa herencia. Pero hoy día Dios nos ha dejado ese depósito de garantía que es su Santo Espíritu en nosotros, que habita en nosotros, que nos sella. Y ese es el monto que Dios nos dejó como garantía de que vamos a recibir la herencia. Por lo tanto, hermanos, si el Espíritu Santo mora en ti, entonces siéntete asegurado de que vas a recibir la herencia cuando estés en el cielo, cuando seas regenerado, cuando seas resucitado. Y fíjate que el apóstol Pablo aquí en Efesios 1:14 incluye 3 palabras claves: arras, herencia y posesión. El Espíritu Santo en nosotros es unas arras, es un anticipo que garantía que recibiremos nuestra herencia total en Cristo. Como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, Dios tiene planes para nosotros. Y no es una frase cliché que usan muchos predicadores para hacerte sentir bien. Es que Dios tiene planes. Es que Dios te dijo, yo te tengo una herencia, hijo mío. Y yo ahora te quiero dejar un depósito de garantía. Ahí está mi Santo Espíritu en ti. Completo. Para que tú seas consolado por Él, para que tú seas enseñado por Él, para que tú seas animado por Él, para que tú seas fortalecido por Él, para que Él te equipe con dones, para que Él te ayude a entender mi palabra. Esta es la garantía, hijo, de que un día tú vas a recibir esa herencia. Y por ese Espíritu, hermanos, que nosotros clamamos, Abba Padre, Papito, Papito. Somos herederos. Y Dios tiene, hermano, esos grandes planes con nosotros. Él se deleita en compartir de sí mismo y hacernos partícipes de su reino. En la era presente, hermano, no recibimos el total de nuestra herencia, pero incluso ahora Dios nos ha dado un depósito que es el Espíritu Santo para garantizar que Él cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo Jesús. Y Efesios 1:14, hermano, también contrasta la herencia que recibimos con la palabra posesión que Dios recibe. La posesión, hermano, es una, como lo dice la palabra, es una posesión. Nosotros somos la posesión. Las personas que Él ha redimido, que Dios ha redimido a través de Cristo, son su posesión. Nosotros somos la posesión de Dios. Le pertenecemos a Él y Él ha puesto su sello sobre nosotros. Y algunos teólogos y eruditos, hermano, quieren interpretar Efesios 1:13-14, que significa que somos la herencia de Dios que Él recibe, ¿cierto? Pero eso no está en armonía con lo que enseña la Escritura de manera completa en el Nuevo Testamento, cuando utiliza la palabra herencia. Pablo enfatiza, hermano, que Dios nos da una herencia en Cristo. Y Él nos recibe a nosotros como su posesión. Él nos entregó una herencia, Él nos entregó una garantía que es su Espíritu Santo y nos prometió la herencia al final, pero además nosotros pasamos a ser su posesión. Somos su posesión. Y Él nos dará esa herencia completa, aunque nuestra herencia, hermano, incluye una morada en el cielo y grandes riquezas. El énfasis está en relación a la relación con Dios. Al conocerle a Dios, como dice la Escritura, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, en conocer a Dios. Dios, hermanos, se da Él mismo a nosotros, comenzando por las arras que es el Espíritu Santo, la garantía. Y Él se convierte en nuestro Dios y nosotros nos convertimos en su pueblo. Nosotros pasamos a ser su posesión. Y aunque ya somos coherederos con Cristo en el día de hoy, hermano, la posesión completa de esta herencia va a ocurrir en el futuro, como una herencia eterna, incorruptible, incontaminada y reservada en los cielos. Esta herencia, hermano, es invalorable, es pura, es permanente y está protegida. Nadie puede arrebatarnos esta herencia, ni nadie puede destruir esta herencia mediante guerras, mediante crisis económicas o desastres naturales. Como coherederos con Cristo, hermanos, todo lo que pertenece al Padre
nos pertenece a nosotros. Y siendo Cristo quien nos concede esta herencia, hermano, incomparable, es que la tenemos segura. Por lo tanto, necesitamos o no necesitamos nuestros cuerpos transformados. Hermano, tienes una herencia millonaria, sí, pero ¿dónde está? Está en Inglaterra. Necesitas llevar tu cuerpo hasta Inglaterra para heredar esa herencia. Nuestra herencia, hermano, está en los cielos. Y necesitamos un cuerpo que pueda estar en los cielos. Es por esto que se hace necesario nuestro cuerpo transformado. Es por esto que el apóstol Pablo agrega ahí el verso: la corrupción no puede heredar la incorrupción. Nuestros cuerpos actualmente son corruptibles, se deterioran, se enferman, se pudren, se malogran. Pero el reino de Dios es incorruptible y no son compatibles, hermano. Y Pablo dice algo muy contundente: no puede heredar el reino. Él no dice que no debe heredar el reino en nuestro cuerpo. Él dice no puede. Hay una incapacidad, hay una incompatibilidad absoluta entre lo corruptible y lo incorruptible, lo temporal y lo eterno, lo mortal y lo inmortal. No podemos en estos cuerpos heredar la vida eterna. Es por eso que Dios nos ha dejado su Espíritu Santo como garantía. Ahí está, hijo, yo te voy a heredar todo lo que tengo, pero solo que ahora confórmate con esta garantía. No puedes, hermano, con tu cuerpo heredar esa vida eterna. La herencia del creyente no es simplemente un lugar en el cielo, hermano. Nuestra herencia incluye la redención completa de nuestros cuerpos, la adopción consumada como hijos, la conformidad plena a la forma y al carácter de nuestro Señor Jesús, a tener un cuerpo semejante a la de Él en la gloria. Entonces la esperanza nuestra como cristianos, hermano, no es escapar de nuestro cuerpo. Es tener un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo que puede estar en la presencia del Señor. Lo corruptible, hermano, no puede estar en lo incorruptible. No es que el cielo se contamine, nadie puede contaminar el cielo, hermano. Es que este cuerpo no pertenece a esa esfera, no pertenece al cielo, y por esto es necesaria la transformación. Recuerda, hermano, que en el huerto del Edén, en Adán todos caímos, en Adán todos mueren. Estamos muertos, nuestros cuerpos están muertos, nuestros cuerpos ya no pueden heredar la vida eterna. Se hace necesario entonces que Dios transforme nuestros cuerpos. Entonces Pablo introduce algo que llama un misterio, verso 51 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, el misterio, cuando el apóstol Pablo habla de misterio, no habla de algo que no se pueda entender, de algo misterioso. Está hablando de algo que antes fue oculto y que hoy día ha sido revelado. ¿Y cuál es este misterio? Que la muerte no va a alcanzar a todos los creyentes. Como dice el verso 51, no todos dormiremos, y dormir es un eufemismo para hablar de la muerte. No todos vamos a morir. Pero luego añade, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Algunos no pasarán por la muerte. Algunos la muerte no les va a clavar su aguijón, pero sí todos vamos a ser transformados. Ninguno podrá entrar al estado eterno sin esa transformación. Y como Enoc y como Elías, hermano, que allá en Génesis 5:24, Enoc desapareció y fue llevado por Dios al cielo. O Elías allá en Hebreos 11:5 habla de que fue trasladado al cielo, ¿cierto? Elías en Segunda de Reyes 2:11 habla de que subió al cielo en un torbellino. Nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. La transformación de los cuerpos va a alcanzar a todos los creyentes, aunque resuciten o no. Lo que demuestra, hermano, aunque mueran o no, lo que demuestra, es decir, los muertos van a resucitar primero, y los que viven y los que quedemos vivos y que quedamos nosotros en nuestros cuerpos mortales ese día seremos transformados. Y la Biblia es clara. El apóstol Pablo aquí dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando él dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué está comparándolo? Bueno, esa palabra momento viene de la palabra griega átomos. ¿Y sabe lo que significa átomos?
lo que es un átomo. ¿Y un átomo qué es? La partícula más pequeña de una molécula. Y por lo tanto el sentido que tiene esta palabra es algo que no se puede dividir. Algo indivisible. Un momento que no puede ser dividido en pequeños momentos. Es lo más pequeño del tiempo. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿En cuánto tiempo, hermano, demora en abrir y cerrar sus ojos? No será un proceso lento de transformación. No vamos a hacer como lo hacen en las películas cuando empiezan a cambiar y empieza a salirle una garra por acá y alas. No, va a ser instantáneo. En un momento. No será un proceso. No será una rehabilitación corporal. No será que Dios nos va a dar una nueva dieta y nuestros cuerpos van a empezar a ser regenerados. No, en un momento. Será un acto soberano, instantáneo y glorioso de nuestro Padre que nos transformará. ¿Y cuál es la señal de esa transformación? ¿Cuándo sabremos que vamos a ser transformados? Dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense que el apóstol Pablo aquí da una señal muy clara a la final trompeta. Como dice la Biblia de las Américas, a la trompeta final. Dice Pablo que será a la final trompeta. ¿Y cuántas trompetas se tocarán? Cuando uno lee este texto, uno puede pensar, entonces a la final trompeta, estamos hablando aquí de Apocalipsis, cuando se toquen las 7 trompetas. ¿Cuál será la final trompeta? ¿Sabremos cuando toque la trompeta? La pregunta sobre cuántas trompetas se tocarán en 1 Corintios 15:52 nos obliga, hermano, a aclarar que el texto bíblico en sí no especifica un número total de trompetas. Lo que el pasaje menciona es una sola trompeta, la que se designa como la final trompeta, que marca, por lo demás, la resurrección de los creyentes. Y el punto crucial aquí, hermano, es que no existe una conexión entre la 7ª trompeta de Apocalipsis y el final, y final trompeta de Apocalipsis, que aparece en 7 trompetas, ¿cierto?, en el capítulo 8 al 11, y la final trompeta que menciona aquí el apóstol Pablo. Porque esta final trompeta no es la de Apocalipsis, es la final trompeta de la iglesia. Es como si Dios estuviera limitando, ¿cierto?, a una serie de trompetas. Se trata de 2 eventos escatológicos muy diferentes, de Apocalipsis y de aquí en 1 Corintios. 2 eventos muy diferentes. En 1 Corintios, hermano, la última trompeta es la misma que la trompeta de Dios que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa trompeta de Dios, a la que llama en 1 Corintios la final trompeta, es la anunciación, no es el anuncio del arrebatamiento y la señal de la resurrección de los creyentes y su traslado a la casa de su Padre. Esa es la última trompeta de la iglesia. Ese es el último día de la iglesia aquí en la tierra. En contraste, hermanos, la 7ª trompeta de Apocalipsis 11:15 es la última en una serie de juicios durante la tribulación. Pero la tribulación bien sabemos que es después, no es el mismo tiempo, siendo la última trompeta para Israel, para ese Israel incrédulo y para los incrédulos gentiles. Así que la respuesta directa a qué trompeta es, hermano, es una trompeta que nosotros escucharemos, por la cual seremos transformados y los muertos serán resucitados. Entonces este texto, hermano, 1 Corintios, se refiere a un único toque de trompeta, el toque final que marca la transformación instantánea de los creyentes. No se trata de múltiples trompetas tocadas en secuencia, sino de un evento singular y definitivo que ocurre en un momento específico. En el Antiguo Testamento, hermano, la trompeta convocaba al pueblo. Las trompetas también anunciaban una transición, marcaban inclusive el fin de una etapa o el inicio de otra etapa.
Y aquí, hermano, la trompeta de la cual habla el apóstol Pablo, en el final es aquella trompeta que marca el fin de la iglesia peregrina para irse y para iniciar la iglesia glorificada. Dejamos de ser extranjeros y peregrinos para comenzar a ser una iglesia glorificada. Al sonar esa trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, sin corrupción. Todo lo que se pudrió en sus tumbas será restaurado. Y nosotros seremos transformados en un átomo de tiempo, en un instante. No va a haber dolor, no va a haber cambios, va a ser en un instante. Y Dios nos llevará para que hoy día esa iglesia sea la iglesia gloriosa con la que Él quiere casar a su Hijo. Incorruptible, hermano, no significa que, que estén preservados de corrupción, significa que son incapaces de corromperse. Y los vivos seremos transformados, como le dije, necesariamente. Entonces, hermano, se hace necesario, como dice el verso 53 de 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo concluye, hermano, con esta necesidad, porque es necesario. Y la palabra aquí implica una necesidad de Dios, una necesidad divina. Dios necesita transformar nuestros cuerpos. Dios necesita glorificarnos porque Él quiere entregarnos esta herencia, porque Él quiere darnos todo lo que le dio a su Hijo, porque Él quiere que estemos como su Hijo Cristo Jesús hoy día glorificado en su presencia. Es necesario. Para nosotros claramente que lo es, pero para Dios lo es también, porque Él quiere a su iglesia con Él. Hermano, la Biblia dice en otra porción, no lo traje anotado, pero dice que para Dios la muerte de sus santos es honrosa, es anhelada la muerte de sus hijos. ¿Cómo no va a ser anhelado por Él poder glorificar a estos hijos regenerados completamente en alma y cuerpo para que estén con Él eternamente? Es necesario, hermano, es necesario, es el decreto de Dios. Porque con estos cuerpos, hermano, no podemos estar en la presencia de Dios y no podremos heredar el reino de Dios. Como dice el verso 50, lo corruptible no puede tocar lo incorruptible. De ser así, hermano, lo incorruptible se hace corruptible. El reino es incorruptible, lo mortal es inmortal, no es inmortal y el reino es inmortal. Entonces Pablo lo representa con vestirse y usa la imagen de vestirse. ¿Y qué significa vestirse, hermano? ¿Por qué usa esta representación? El mismo yo, la misma identidad como veíamos la semana pasada, es decir, el mismo Germán va a ser un nuevo Germán, con una nueva condición, porque esta transformación, esta resucitación o resurrección, hermano, no es una aniquilación de la persona antigua, sino que es una transformación. Seremos transformados con la misma identidad. Es por esto que habla de vestirse. Porque cuando usted se desviste y se viste, sigue siendo la misma persona. Solo que cambió su ropaje. Antes usaba pantalón gris, ahora tiene un pantalón negro. Antes usaba ropas inmundas, corruptas, que era el cuerpo que antes tenía, que tenemos hoy día. Pero en ese día vamos a tener cuerpos nuevos. Un cuerpo santo, glorificado, sin pecado, sin maldad, sin malos pensamientos. En una condición para poder ir y estar en la presencia de Dios, estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva y poder heredar lo corruptible, lo incorruptible. Hermano, ¿cómo no va a ser una resurrección corporal si el Señor dice que vamos a reinar con Él en esta tierra? A seres corruptos, con los que nosotros vamos a tener una conexión visual, verbal, pero con cuerpos diferentes al de ellos. Vamos a estar aquí y vamos a ser una raza especial. Y ellos van a ver, ahí hay una iglesia glorificada. Él es un cuerpo regenerado. En Él no hay edad,
En ella no hay cansancio, es solo gloria. No hay pecado. Y esto, hermano, nos lleva al segundo punto, versos 54-56. El triunfo glorioso sobre el último enemigo. 1 Corintios 15:54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Dice la Escritura, hermano, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Y eso, hermano, será el día del triunfo profetizado. Y está haciendo referencia solo al cuerpo o algo más. Dice, esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal sea vestido de inmortalidad. Hablando de nuestros cuerpos, cuando esto mortal y cuando esto corruptible, cuando este cuerpo corruptible, corrupto, que se está envejeciendo, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que es inmundo, sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido nuevamente la figura de inmortalidad, manteniendo nuestra identidad. Dice, entonces, solo entonces se cumplirá la profecía. Y aquí cita a Isaías y a Oseas. Isaías 25:8 que habla sobre que la muerte no será simplemente contenida, sino que será absorbida, será tragada, será anulada absolutamente por la victoria de nuestro Señor Jesús. No solo se detiene el daño futuro, sino que se deshace, escúcheme bien, la aparente victoria de la muerte sobre el cuerpo. El bien conocido comentarista bíblico Lenski dice lo siguiente: la muerte no es meramente destruida a fin de que no cause más daño. Aunque permanece el daño que ha hecho a los hijos de Dios. No se busca controlar el tornado para que no destruya más casas, mientras que las ya destruidas todavía yacen en ruinas. La muerte y todas sus aparentes victorias, es decir, todos aquellos que hoy día están muertos, nuestros hermanos, son anuladas para los hijos de Dios. Lo que parece ser una victoria para la muerte, esos huesos muertos, ese polvo, esas ropas viejas, esos cadáveres, ese polvo que quedó en la tierra de aquel muerto. Lo que parece ser una victoria para la muerte y aparenta ser una derrota para nosotros, cuando nuestro cuerpo muere y se descompone, así será totalmente cambiado a fin de que la muerte muera en absoluta derrota y nuestro cuerpo viva de nuevo en absoluta victoria. Hoy día la muerte, hermano, tiene a muchos de nosotros hechos polvos. Algún día, si nos toca morir antes de que toque esa trompeta, hermano, nuestro cuerpo se va a descomponer. Quizás cuando estemos frente al ataúd de uno de nosotros, veamos el cuerpo y digamos, ya hiede, ya está podrido. Mi hermano no está ahí, están sus restos, y esos restos van a ir a la tumba, y esos restos se van a podrir. Va a salir el gusano, hermano, y la muerte en victoria, porque nos tiene en la tumba. Es por esto que Pablo, en una forma burlesca, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, y cita a Oseas, ¿cierto? Oseas 13:14. Y con esta metáfora el apóstol dice implícitamente que la muerte dejó su aguijón en Cristo. Como la abeja, cuando nos pica y deja su aguijón en nosotros, la muerte dejó su aguijón en Cristo en la cruz. Porque Cristo llevó todo el aguijón de la muerte con el fin de que nosotros no tuviéramos que sufrirlo nunca. Y para completar el pensamiento, el apóstol Pablo recuerda que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado, hermano, es el aguijón de la muerte. Y note, hermano, ¿qué relación tiene esto? La ley es el poder del pecado.
La muerte es pues personificada, es como una abeja que ya no tiene su aguijón. ¿Y cuál es el aguijón, hermano? El aguijón de la muerte es el pecado. Y la muerte hiere porque el pecado condena. El daño que la muerte causa es consecuencia del pecado. Y en realidad, hermano, la muerte misma es causada por el pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermano mío, solo donde hay pecado puede la muerte descargar su golpe mortal. Allí donde ha sido eliminado el pecado, la muerte solo puede interrumpir la vida terrenal y abrir la puerta para la vida celestial. Quienes mueren en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre ellos. Solo es un cambio de condición. Solo es un instrumento del Señor para glorificar luego su cuerpo. Y esto es lo que Cristo, hermano, ha hecho por todos los que confían en Él. Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La muerte, hermano, no ha desaparecido, pero su aguijón, que es el pecado, sí ha sido neutralizado, ha sido quitado. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y hermano, no es, por supuesto, que los cristianos ya no pecan, no, pero sí que los pecados que cometemos ya están cubiertos por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. De forma que el efecto del pecado no es fatal en nosotros, no es de manera permanente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. Pero para los que no creen, para los incrédulos, el aguijón de la muerte permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, la muerte no nos puede mantener en el sepulcro. Y luego añade el apóstol Pablo, y el poder del pecado, la ley. Pablo continúa explicando la secuencia que lleva a la muerte al mencionar que el poder del pecado está en la ley. La ley, hermano, de Dios, ¿qué es lo que muestra? Muestra las normas de Dios, ¿cierto? Y cuando son quebrantadas la ley de Dios, hermano, revelan el pecado del ser humano. Es por esto que si no hay ley, entonces no hay transgresión. Así lo enseña Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, dice, tampoco hay transgresión. Es decir, si vivimos en un país donde no hay ley, hermano, todo está permitido. No hay condena, no hay transgresión, no hay pecado. Es por esto, hermano, que el poder del pecado es la ley. Si no hubiera ley, hermano, si no estuviese la ley de Dios, entonces nosotros no seríamos acusados de nada. De nada. Pero los hombres mueren porque quebrantan la ley de Dios. ¿Y qué sucede con los que no conocen la ley de Dios? O con los que nunca han sabido la ley de Dios, o mucho menos han leído acerca de la ley de Dios. Pablo nos dice en Romanos 2:14-15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolo, defendiéndole su razonamiento. Es por esto, hermano, que nosotros no somos igual que un perro. Es por esto que no somos igual que un león. Un león va y mata a una persona y después lo ve 5 minutos descansando y disfrutando su bocado. Pero nosotros, si matamos a alguien, la conciencia nos va a acusar, nuestros razonamientos nos van a defender o acusar, porque hay una ley escrita en mi corazón y esa ley es no matarás. Si yo voy a adultero con otra mujer y estoy casado con mi esposa, no va a ser como el perro que se mete con otra perra mientras tiene a su perra esposa. No, yo voy a tener una conciencia que me acuse. No voy a estar tranquilo. Por lo tanto, hermano, todo el que actúa en contra de su conciencia, por eso que antiguamente se alegaba la objeción de conciencia en muchas cosas, todo el que actúa en contra de su conciencia lo hace en contra de la ley de Dios. Con tanta seguridad como lo hace todo aquel que forma consciente quebranta uno de los 10 mandamientos. Y esta es la razón por la que los seres humanos están condenados a morir.
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, porque todos violentaron su conciencia y están destituidos de la gloria de Dios. Por Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, el poder del pecado es la ley. La ley revela el pecado, la ley define la transgresión, la ley sentencia al culpable y el pecado toma fuerza porque la ley lo expone y lo condena. Pero la cruz, Cristo, hermano, cumplió la ley perfectamente en su vida, pagó el castigo del pecado en la cruz, satisfizo la justicia de Dios por haber transgredido ese pecado y por eso la muerte perdió su gran arma que es la ley, porque Jesús cumplió la ley. La muerte, hermano, no puede tocar el cuerpo, pero ya no puede condenar el alma tampoco. Solamente nos puede matar. La muerte solamente nos puede quitar el aliento de vida de nuestros pulmones y solo así Dios se lo permite como instrumento. Pero ya no puede tocar nuestra alma, ya no puede condenarnos porque Cristo cumplió toda la ley. Por lo tanto, para el creyente, hermano, la muerte no es el fin, no es una derrota. Para nosotros es una transición a la gloria. Es por esto que escuchamos el concepto de que somos sembrados. Somos sembrados como la semilla que muere y luego de esa semilla brota un árbol nuevo, hermano. Nosotros somos sembrados en gloria. Cuando enterremos a uno de nosotros, a un hermano, a un regenerado, vamos a decir, te sembramos en gloria, mi hermano, para un día verte nuevamente. Lo que nos lleva al tercer punto, que es el único digno de gratitud. Hermano, el versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber hablado del pecado, la ley y la muerte, hermano, todo este discurso del apóstol Pablo no lo termina en una tragedia, sino que lo termina en una alabanza a Dios y una gratitud a Dios. Porque él dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Hermano, Dios, que es el autor y ejecutor de la obra redentora, nos da la victoria. Él nos dio la victoria. Y es importante notar, hermano, que este verbo está en presente. Nos da. No dice nos dio. No dice nos dará. Nos da. Dios nos ha dado y nos da la victoria. Hoy día, hermano, nos dio la victoria. En Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, Dios Hijo es el medio de traspaso de esta victoria. Y aquí se resume el Evangelio aplicado en la muerte. Cristo cumplió la ley, Cristo cargó la maldición, Cristo pagó el castigo y Cristo resucitó. Y por eso nos da la victoria como regalo. La victoria, hermano, no es por ser disciplinados personalmente. La victoria no es por una fuerza humana intrínseca en nosotros. No es porque tengamos un mérito por haber vivido de manera especial. Es solamente por la identificación con Cristo. En Él morimos al pecado y morimos a la condenación eterna. Morimos a la ley como sistema condenatorio. Y ya el aguijón de la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y si morimos con Él, la promesa está en que también viviremos con Él. Es por esto, hermano, que podemos decir, Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá acusar si Dios nos justificó? ¿Quién es el que nos puede condenar si Cristo murió por nuestros pecados, hermano? Si Cristo además nos justificó, si Cristo, resucitó, si Cristo hoy día está a la diestra de Dios intercediendo, hablando con Dios. Por nosotros, Padre, ten misericordia de tu hijo Germán. Él ha pecado, Padre, pero yo morí por ese pecado. Padre, dale gracia. Padre, entiéndelo. Es un Señor amoroso que nos está hablando constantemente con Dios, intercediendo por nosotros.
Es nuestro sumo sacerdote. Entonces la muerte, hermano, perdió todo su poder jurídico. Es por eso que hoy día nadie nos puede acusar. Es por eso que hoy día nadie nos puede condenar, porque tenemos a Cristo y su sacrificio. Hermano, y esto es lo que nos subraya para nosotros, es la seguridad que tenemos hoy día de que morir realmente es ganancia. Como dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, hermano, es que salgo ganando. El morir es que yo voy a ser sembrado en gloria para algún día ser resucitado y recibir esa herencia eterna que Dios me la tiene preparada. Hermano, no hay nada mejor que irnos a la presencia de Dios en muerte, porque vamos a descansar para esperar nuestra resurrección. ¿Alguno de ustedes tiene miedo a morir? Hermano, yo le animo a que no lo tenga. Yo le animo a que lo anhele. Anhelemos morir y estar en la presencia del Señor, como el apóstol Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, salgo ganando. Dios me premia si muero. ¿Se da cuenta, hermano, cómo nos cambia la cosmovisión en nuestra vida? Si entendiéramos la resurrección, si creyéramos la resurrección. Pero esto en ti puede solo quedar aquí. Lo importante es que tú lo hagas tuyo y lo creas. Y vivas de acuerdo a esta doctrina. La resurrección de nuestros cuerpos, hermanos, nos cambia absolutamente nuestra forma de vivir. Nos cambia absolutamente nuestra forma de relacionarnos aquí en la iglesia. Nos cambia absolutamente nuestra forma de trabajar fuera. Nos cambia todo. La transición incluye, hermanos, esta muerte. Es un poema que narra emocionalmente sobre un creyente que se fue a casa. Hermanos, cuando nosotros muramos, no digamos, nunca más lo voy a ver. Digamos, mi hermano se fue a casa. Se fue a casa. Mi hermano no fue condenado, mi hermano ha sido premiado. Cuando despidamos a nuestros padres en Cristo, cuando despidamos a nuestro cónyuge, digámonos un hasta pronto. Porque esta esperanza, hermano, nos va a llevar a vivir una vida triunfante. Y es el cuarto punto. La vida triunfante hoy, del que será glorificado mañana. Verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, esta conclusión es tan hermosa. Les prometo que si yo leyera este verso sin haber leído todo el capítulo anteriormente y sin haber estudiado todo el capítulo, no provocaría en mí una emoción tan grande como la que provoca el día de hoy al entender que el apóstol Pablo está resumiendo con una doxología a sus hermanos, exhortándoles y animándoles a que permanezcan firmes. El apóstol Pablo concluye con una exhortación para esta vida en los cuerpos corruptos y mortales que tenemos. Él nos dice, hermanos, seamos perseverantes, seamos fervientes, seamos firmes en la gloria. No, hoy día. Pero pastor, tengo mi cuerpo enfermo. Es para hoy día, hermano. Pero pastor, tengo una enfermedad, tengo un dolor. Pastor, estoy inválido. Hermano, es para hoy. Así que, hermanos míos, amados. La escatología, hermano, que es el entender los últimos tiempos, ¿sabe lo que debiera producir en nuestras vidas? Debiera producir santidad. Porque si realmente creemos esto, entonces algo debe cambiar en nuestra vida hoy, ¿o no? Algo debe cambiar en nuestra vida hoy. Lo pongo en un caso, en una situación, tu hijo se enferma, enfermedad terminal, y tú ruegas al Señor que lo sane. Pero Dios decide llevarse a tu hijo. Y tú dices, Señor, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué eres tan injusto? ¿Por qué mataste a mi hijo si tenía una vida por delante?
que, hermano, me hace falta entender la doctrina de la resurrección. Dios a tu hijo no lo castigó, Dios lo premió. Cuando te digan, hermano, o paciente tiene una enfermedad terminal, ¿en serio? Qué alegría más grande, qué buena noticia me diste. Porque eso quiere decir que pronto estaré en la gloria. Hermano, algo tiene que cambiar si realmente entendemos y creemos estas doctrinas. El amor del pastor lo vemos aquí claramente cuando el apóstol Pablo le dice, así que, hermanos míos amados. Hermano, fíjense que el apóstol Pablo en este momento no estaba junto a ellos, no estaba abrazándolos ni diciéndoles en su oído, te amo, hermano, sino que los estaba amando a través de esta exhortación, los estaba amando a través de esta carta, los estaba amando a través de esta predicación. Vemos el amor del pastor, vemos a Pablo nuevamente, como es de costumbre, expresar su amor diciéndole, hermanos amados. El apóstol Pablo, hermano, no era un teólogo frío, no era un teólogo de algún seminario, un teólogo de alguna universidad, sino que era un pastor amoroso. Hermano, la enseñanza es amor. No puedes tú esperar que el pastor te ame solamente con abrazos. Hermano, yo les podría decir, hermano, para lo que necesiten, yo voy a su casa y estoy con usted. El amor se muestra en haber entregado lo que un día era solo de él. Pablo les entregó un misterio, les escribió un misterio y revelándole algo que solamente era de él, les dice, hermano, yo los amo. Quiero que con este misterio ustedes se alienten, vivan una vida constante y firme. Hermano, la enseñanza es amor. El no enseñar es egoísmo. Muchos por ahí pueden decir, no, yo amo la iglesia del Señor. Y yo les preguntaría a todos esos que dicen amar la iglesia del Señor, ¿cuánto haces tú por la iglesia del Señor? Yo amo a mis hijos, pero ¿cuánto te esfuerzas por cubrir sus necesidades? ¿Cuánto te esfuerzas por enseñarle lo más importante en la vida? Pablo, hermano, les entregaba todo lo que Dios le entregó a él. El amor se manifiesta en la enseñanza. Revelar este misterio, hermano, es el regalo más hermoso que Pablo les podía dar. Ahora, estar firmes y constantes, hermano, esto es producto de entender este misterio, ya que de no ser así, su mirada estaría en lo temporal y no en lo eterno. Estar firmes, el apóstol Pablo se refiere a que no sean movidos por falsas doctrinas. Hermano, esta doctrina a nosotros nos tiene que llevar a estar firmes en la fe. No sean sacudidos por filosofías humanas. Ya tenían los griegos ahí hablándole, tenían falsos maestros enseñando otras cosas. Le dice el apóstol Pablo que esta doctrina, hermano, te ayuda a estar firme en la fe. No nieguen la resurrección de tus cuerpos. Negar la resurrección, lo único que va a producir en tu vida es una vida impía, es una vida poco piadosa, es una vida sin santidad, es una vida temporal, solamente sujeta a lo temporal. Y les dice, sean constantes, estén constantes, no solo firmes, sino que también inconmovibles, que no puedan ser movidos, que nada los desplace de la esperanza que ellos tenían. El apóstol Pablo le dice, con esta palabra y con esta doctrina, permanezcan firmes, permanezcan constantes, que nadie los mueva con ninguna enseñanza, con ninguna doctrina. Sé constante, espera en el Señor, espera en Él y solo en Él. Hasta el último día que Dios permita que tengas aliento tus pulmones, espera en Él, sé firme y constante. Que nada te desplace, hermano. Es importante que entendamos esto porque muchos de nosotros, hermanos, podemos menguar, podemos flaquear, podemos retroceder y que no sea así. Como te dije al principio, hermano, y como dijo Charles Spurgeon, no pienses que sabes o aprendiste una doctrina mientras no veas el fruto de ella en tu vida. Hermano, hay muchas personas, hay muchos hombres, inclusive muchas mujeres que saben mucho de teología, pero en su vida no se ve el fruto de esa teología. Vemos personas con así unas cabezas, pero con una vida sin amor. No, yo amo la iglesia, sí, pero ¿cuánto mueres por ella? ¿Quién está día a día amando la iglesia del Señor? ¿Quién está día a día sirviendo a la iglesia del Señor con sus dones?
No pensemos, hermano, que hemos aprendido algo si el fruto de esa doctrina no está en nuestra vida. El entender esta doctrina, hermano, cambia tu vida. Te hace ser un hombre agradecido. Gracias, Señor. Pero además, como dice y agrega, crecer. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero entender estas doctrinas, hermano, lo que te va a provocar y lo que va a provocar en tu vida no es solo estar firme, no es solo ser constante, sino que es también crecer en la obra del Señor siempre. Fíjense, hermano, que el apóstol Pablo no usa la palabra conocimiento, crecer en el conocimiento, no, crecer en la obra. Porque todo conocimiento, hermano, se refleja en cuánto yo hago por Cristo. Cuánto estoy sirviendo a la novia del Señor. Cuánto estoy amando a aquella por la que mi Señor Jesús murió. Muchos pueden criticarnos, hermano, pero Dios es juez justo. Y al final del día, el que estaba ahí predicándole a sus hermanos era Pablo. Todos los falsos, todos los que alimentaban sus propios vientres, se alejaban, huían y no ponían su vida por estos hermanos. El apóstol Pablo estaba ahí constantemente enseñándoles y predicándoles. Por eso le dice, hermanos míos amados. Al final del día, hermano, el apóstol Pablo pastoreaba esta iglesia de lejos y los anima a que crezcan en la obra del Señor siempre. Y esto quiere decir que deben estar trabajando en la obra del Señor, no ser ociosos, no ser vagos, no ser indolentes a las necesidades de la obra de Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en la resurrección, cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en la herencia, ¿sabe lo que va a producir en la vida indiscutiblemente? No va a producir pasividad, va a producir servicio. Servicio. Si sabemos que vamos a resucitar, entonces nuestra vida, hermano, no va a ser trivial. Entonces, este culto no va a ser trivial. De hecho, nada para Cristo es trivial. El apóstol Pablo termina con una certeza gloriosa, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, no es en vacío, no es inútil, no es insignificante. Hermano, nosotros en nuestra semana tenemos muchas cosas que hacer, pero no hay nada que sea menos vano, más bien dicho, que servir en la obra del Señor. Yo tengo muchas cosas que hacer, pero lo más importante que yo puedo hacer es servir en la obra del Señor. Lo demás es todo vano. Todo vano. Sabiendo, y eso nos lleva a que nosotros debemos conocer que el trabajo en la obra, hermano, no es en vano. Nada es inútil. El mundo lo puede menospreciar. La iglesia, los hermanos lo pueden menospreciar. Tu familia lo puede menospreciar. Pero Dios lo ve. Dios lo ve. Todo trabajo hecho en Cristo tiene proyección eterna. Estuve trabajando todo el día en una construcción en mi casa, pero esa construcción va a morir, esa construcción va a deteriorarse. Puedo estar todo el día estudiando su palabra para poder exponer su palabra con claridad y certeza, y ese trabajo es eterno. Cuando tú entiendes la resurrección, cuando tú entiendes la herencia que tienes en los cielos, entonces todo trabajo que en la tierra para ti pasa a segundo, tercer, cuarto y quinto plano. Es que no puedo hacer otra cosa más que servir en la obra del Señor. Bueno, ¿a cuántos les predicaste esta semana? ¿A cuántos le has hablado del Evangelio? ¿A cuántos le has contado tu testimonio? ¿A cuántos, hermano, los trajiste para que escucharan y por la fe viendo por el oír la palabra de Dios? ¿A cuántos? Tenemos que movernos, hermano. Esta doctrina debe movernos a estar firmes, constantes, pero además trabajando. Porque ahora ya mi vista no está en lo momentáneo, en lo pasajero, no está en el auto, en la casa, no está en el trabajo, está en mi herencia eterna.
Cualquiera que haya dejado casa, hijos, esposo, esposa, por el nombre del Señor, recibirá 100 veces más. No quiere decir que dejes tu familia, no. Pero si tu familia te impide servir a Cristo, creo que ahí tú tienes que decidir. No trabajar en la obra constantemente, hermano, lo único que prueba es que tú tienes la vista puesta en las cosas temporales y no en la transformación gloriosa y en la herencia eterna que te fue prometida un día. No hay nada más importante este día que estar aquí en la casa del Señor, sirviendo al Señor, alabando al Señor y además sentándonos a su mesa. Hermanos míos, que un día este cuerpo sea sembrado en corrupción, luego sea cosechado en gloria. Hoy sentimos debilidad, pero resucitaremos en poder. Hoy lloramos, pero entonces no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. La muerte no tiene la última palabra en nuestra vida, Cristo la tiene, y si esa es nuestra esperanza, entonces vivamos firmes, sirvamos con abundancia y perseveremos con gozo. Porque el que prometió es fiel, y la trompeta final sonará, hermano. Y lo corruptible se vestirá de incorrupción, y la muerte será absorbida en victoria. Y todos aquellos hermanos nuestros que estén hoy día en el polvo de la tierra serán resucitados, glorificados, y la muerte se habrá ido sin nada, absorbida, anulada completamente. Esa debe ser nuestra esperanza para mañana. ¿Qué esperas de mañana, hermano? No, que me vaya bien. Hermano, debiéramos decir, yo espero la resurrección. Yo espero el estado eterno. Yo espero realmente estar en Cristo eternamente. Así que, hermanos míos, animémonos, sirvamos al Señor, permanezcamos firmes, constantes y también perseveremos en servir, obrando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor, hermano, es valioso para nuestro Señor.